Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos de nueva cuenta en este espacio, el coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos. Gracias también a quienes nos siguen en México y América Latina y que están viendo esta transmisión a través de alguna señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara. Esta semana hemos hablado de las condiciones en los humanos que pueden agravar la enfermedad COVID-19. Hemos hablado ya, por ejemplo, ayer de obesidad, un gran programa sin duda alguna. Hoy hablaremos de hipertensión, otra de las enfermedades que por sí sola se ubica en los primeros planos en cuanto a causa de muerte a nivel mundial y bueno, que sumado a una enfermedad como COVID-19 realmente representa pues un cuadro muy complicado. COVID-19 se ha vuelto un padecimiento de alto riesgo para jóvenes con presión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, la cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muerte en el mundo. El COVID largo o COVID prolongado es considerado como una discapacidad protegida, ya esto en Estados Unidos. Pacientes sin padecimientos crónicos, luego de haber superado COVID-19, pudieron haber desarrollado miocarditis, señala la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Hoy estaremos hablando del antes y después de las enfermedades cardíacas, antes y después de esta pandemia de COVID-19. Aquellas personas que ya tenían un padecimiento, pero también aquellas que tras no haber tenido ningún antecedente y luego de haber enfermado de COVID-19, tuvieron alguna secuela relacionada con el corazón. Esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Mientras tanto, vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Las enfermedades son silenciosas y en un mundo con niveles de estrés humana alta es una crisis fatal para el organismo, en particular tratándose de la hipertensión arterial que no solo la presentan los adultos mayores, hoy también los jóvenes y en particular los estudiantes. La hipertensión arterial se estima que es más frecuente en los jóvenes de 26 años y más y en el sexo femenino, principal factor de riesgo para otras enfermedades, en particular para las cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, cerebrovascular, retinopatía y demencia. Una persona con tensión alta, la hipertensión acelera y el principal efecto que produce, a lo que se observa de manera directa, inflamación y una coagulación en el ojo. Este problema de salud se presenta en todas las regiones del mundo. La hipertensión es multifactorial, la herencia, factores ambientales, hemodinámicos y humorales, entre otros. Además, con el avance de la edad se puede sufrir otras afectaciones y si se le agrega el virus SARS-CoV-2, las complicaciones aún son más. La presión arterial alta es una afección grave. Se ha identificado el mayor porcentaje de los pacientes con COVID-19 y en aquellos que desconocían de la enfermedad o no estaba controlada, han presentado la enfermedad del coronavirus más grave. Ante la situación sanitaria que se vive en el planeta Tierra por la COVID-19, es fundamental mantener el control, seguir el plan de tratamiento del médico, una alimentación adecuada, disminuir la cantidad de sal, mantener un peso controlado, controlar el estrés y realizar actividad física son parte de las recomendaciones de especialistas. COVID-19, hipertensión y enfermedad cardiovascular es un triángulo agresivo para la población. Por ello, se debería evitar la exposición al virus SARS-CoV-2, ya que hay una marcada línea con los casos severos y la mortalidad con la edad avanzada. De acuerdo con un estudio realizado en Cuba, se muestra que presentar hipertensión arterial asociado con COVID-19, el riesgo es 2 veces de padecer de forma grave y con la enfermedad cardiovascular más de 3 veces. Este escenario se repite en cada rincón del planeta. Se estima que de los 4.200.000 personas que han muerto en el mundo por COVID-19 desde el año pasado a la fecha, tenían un cóctel de enfermedades crónicas, entre estas hipertensión arterial, informó Isaura López Villalobos.
El reporte diario de la Organización Mundial de la Salud nos lo presenta Raquel Cinca, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, sede de este organismo. Raquel, te escuchamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 198,2 millones es el número de infecciones por COVID-19 en el mundo. Casi 447.000 se han confirmado en las últimas horas. Además, el número de muertos supera ya los 4,22 millones. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, que alerta además de que los contagios se han duplicado en el último mes en varias regiones geográficas. Preocupa sobre todo la situación en África, donde las muertes han aumentado un 80%. Como es habitual, el mayor número de casos está en América, con más de 77 millones, y le sigue Europa con poco más de 60. Hablamos también del proceso de vacunación. Son 3.839 los millones de dosis que han sido administradas en el mundo, y destacamos el caso de España, donde 27,2 millones de personas tienen administradas las dos vacunas. Ello representa casi el 58% de la población. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha querido destacar que España sigue líder a nivel mundial. Con los datos de hoy, España continúa siendo uno de los países que lidera la vacunación con pauta completa a nivel mundial. De esta forma, en la Unión Europea, tan solo Malta, que tiene menos población que nuestro país, tiene una cobertura de vacunación con pauta completa similar a la nuestra. Estamos por encima del resto de países: Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, como ustedes saben. Y acabamos con un dato: 13 millones de personas en España disponen ya del certificado digital de la Unión Europea. Se trata de un documento que señala si una persona ha recibido la pauta completa de vacunación, si tiene un test negativo de coronavirus o ha pasado la enfermedad. De esa forma se pretenden facilitar los viajes. Reportó desde Europa Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí tiene usted este informe de nuestra compañera sobre los datos más actuales que presenta la Organización Mundial de la Salud. Fármacos reducen la mortalidad en pacientes hospitalizados. Un equipo de la Sociedad Española de Medicina Interna estudió el efecto del tratamiento antihipertensivo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas del receptor de la angiotensina 2 en pacientes durante su hospitalización por COVID-19. El tratamiento con estos dos tipos de antihipertensivos durante la hospitalización se asoció con una reducción del 30% en la mortalidad. Con datos de 11.000 pacientes, es uno de los mayores estudios publicados hasta la fecha en la materia y confirma el beneficio de mantener este tratamiento. El 92% de los que recibieron estos medicamentos durante la hospitalización eran hipertensos. De los pacientes analizados, 2.162 recibieron tratamiento durante la hospitalización por COVID-19. En todos ellos se evaluó su pronóstico, atendiendo a parámetros como la necesidad de ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, ingreso en la unidad de cuidados intensivos y o la mortalidad por todas las causas. Además, el equipo confirmó que reduce el riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores como el infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y o cualquier otro tipo de arritmia. En conclusión, este estudio sugiere que los medicamentos no deben retirarse de forma rutinaria en pacientes hospitalizados por COVID-19, especialmente en hipertensos, informó Elizabeth Ortiz. Estados en Estados Unidos preocupados por el incremento en el número de casos de COVID-19. Florida le pide a la población vacunarse. Florida se ha convertido en el epicentro del reciente repunte de la COVID-19 en Estados Unidos debido a la rápida expansión de la variante Delta y a una tasa de vacunación estancada. Las autoridades locales han urgido a la población a que se vacune lo antes posible debido a los récords de casos diarios y el aumento en el número de hospitalizaciones. La presidenta de la Asociación de Hospitales de Florida, Mary Mayhew, informó este lunes que en los últimos 27 días se han registrado un aumento dramático en el número de hospitalizaciones, un día después de conocerse que Florida registró 10.207 personas hospitalizadas por la COVID-19. En los hospitales de Florida, más del 50% de los pacientes ingresados a causa de la COVID-19 tienen entre 25 y 55 años, un aumento rápido no solo en las hospitalizaciones, sino en el deterioro de los pacientes, indicó Mayhew.
Además, el 96% de los hospitalizados son personas no vacunadas y por ello la funcionaria, como la han estado resaltando otras autoridades locales, puso de relieve que revertir la situación actual pasa necesariamente por aumentar la tasa de vacunación. Mientras tanto, en Miami-Dade, los sitios de vacunación han registrado en días recientes un aumento de personas que van en busca de la dosis de vacuna, así como también para hacerse el test. Florida batió otro récord al reportar el sábado la cifra de 21.683 nuevos casos diarios. No obstante, el gobernador estatal, Ron DeSantis, se resiste a emitir una orden para el uso obligatorio de mascarillas y el requerimiento de vacunas por parte de empleadores. Hoy hablamos de enfermedades cardíacas y una de ellas, la cardiopatía isquémica, es hoy por hoy una de las principales causas de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de las principales causas de defunción en el planeta es la cardiopatía isquémica, responsable del 16% del total de muertes. El año pasado se registraron 8.9 millones de fallecimientos por algún problema del corazón en el mundo, y todas las enfermedades cardiovasculares tienen como factor común la insuficiencia cardíaca, señalan especialistas. Pero ¿cuáles son los síntomas de la insuficiencia cardíaca, además de la falta de aire, aunque estén en reposo? La cardióloga Luisa Aguilera detalla. Otro de los puntos claves es que se les hinchen los tobillos, ¿no? Es este edema de los tobillos que usualmente despierta bien el paciente y conforme va pasando el día se van hinchando los pies, y esto puede ser súper variable, puede ser solo de los tobillos, pero hay pacientes que llega hasta niveles de la rodilla o más. Esto también nos debe hacer sospechar que la persona puede tener insuficiencia cardíaca. Otro punto importante y que para mí es también un pivote es esta dificultad para respirar al dormir. Personas que al estar acostados se van a dormir tranquilos y a las 2 de la mañana despiertan con una dificultad respiratoria importante. Se estima que en México hay más de 600,000 casos nuevos al año, tan solo de insuficiencia cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el país. Por ejemplo, en la actualidad hay por lo menos 20 millones de personas con hipertensión. Advierten las sociedades médicas de cardiología del mundo que con la llegada de la COVID también habrá un importante repunte en daños cardíacos en algunos de quienes padecían del nuevo coronavirus. La COVID puede causar daño a los pulmones y producir una neumonía tan seria que puede resultar mortal. Sin embargo, alrededor del 20% de los pacientes de COVID están desarrollando problemas cardíacos y algunos están muriendo de insuficiencia cardíaca o de paros cardíacos. Los estudios preliminares de los Estados Unidos, China e Italia por expertos han encontrado que la COVID-19 puede infectar el músculo cardíaco, causando la insuficiencia y la muerte, incluso entre aquellos que no demostraban señales de dificultad respiratoria, informó Rocío López Fonseca. Mire, se registra el contagio de 2 tigres de Sumatra, esto en Indonesia. Ya se investiga cómo pudieron infectarse. Autoridades de Indonesia investigan cómo se contagiaron 2 tigres de Sumatra, una especie en peligro crítico de extinción, que se encuentran en un zoológico de Yakarta en recuperación tras haber superado la COVID-19. La hembra de 12 años y el macho de 9 mostraban problemas respiratorios y pérdida de apetito cuando a mediados de julio fueron sometidos a una prueba para detectar la COVID-19, cuyo resultado confirmó la infección. El zoológico de Ragunan señaló que los doctores que analizaron las muestras del patógeno descubrieron que este se encontraba inactivo, con lo cual todavía investigan la posibilidad de si podría o no transmitirse a humanos desde un animal. Las autoridades apuntaron que los felinos ya se recuperan del virus tras permanecer más de una decena de días bajo tratamiento, aunque se mantienen bajo observación. Además, han abierto una investigación para tratar de determinar cómo pudieron infectarse. Según las autoridades, ninguno de los cuidadores o trabajadores del recinto estaba enfermo durante el periodo en el que los felinos fueron contagiados. Indonesia sufre su peor ola de COVID-19 vinculada a la variante Delta del virus. Desde el inicio de la pandemia, el país acumula 3,44 millones de infectados, incluidos 95.723 muertos. Bueno, vaya noticia, todavía mucho por conocer en torno a este virus del SARS-CoV-2 y cómo afecta a animales y si es posible que se contagien de humanos a animales y viceversa. En fin, ahí por lo pronto daremos seguimiento a este caso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
8 universidades buscan reducir la hipertensión en comunidades negras de Estados Unidos. La tasa más alta de presión arterial en Estados Unidos corresponde a la población de habitantes negros con el 40%. Como parte de un premio de $20 millones de la Asociación Estadounidense del Corazón, la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York fue nombrada como coordinadora de un trabajo de 8 universidades para prevenir la hipertensión y reducir las desigualdades raciales en los resultados de las enfermedades cardiovasculares en comunidades negras. En el proyecto llamado The Restore Network, cada una probará una estrategia de implementación diferente para superar los determinantes sociales adversos de la salud, como el acceso deficiente a la atención médica y a la inseguridad alimentaria. Cada uno de los 5 proyectos prueba una estrategia de implementación que involucra a las personas en entornos comunitarios, así como en lugares de atención médica como los centros de salud calificados a nivel federal. Por ejemplo, uno de los proyectos evaluará un programa de vinculación entre la comunidad y la clínica para prevenir la hipertensión en hombres negros en la ciudad de Nueva York. Está dirigido por Joseph Ravenel, profesor asociado de salud de la población. Este proyecto utilizará trabajadores de la salud comunitarios para detectar hipertensión en hombres negros en 30 peluquerías, al mismo tiempo que brindará asesoría sobre el estilo de vida y facilitará la vinculación con la atención médica, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Nueva Zelanda, donde nuestra compañera Rocío Otoya, corresponsal de la agencia EFE, nos actualiza información. Rocío, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Nueva Zelanda, un país de unos 5 millones de habitantes que es casi del tamaño de Ecuador, vive una práctica normalidad desde hace meses al haber contenido la COVID-19 gracias a sus acciones tempranas y estrictas para frenar su propagación y el cierre de sus fronteras internacionales desde marzo de 2020. Las autoridades neozelandesas informaron este viernes que no se ha producido ningún contagio local de coronavirus, aunque sí 2 infecciones en los centros de cuarentena para viajeros internacionales que tiene Nueva Zelanda. Allí, su primera ministra Jacinda Ardern ha sido aplaudida, no solo dentro de su territorio, sino internacionalmente por su gestión frente a la pandemia. Según los informes del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, el último caso reportado por transmisión comunitaria fue el 28 de febrero de este año. En el país, no obstante, en las últimas semanas se ha tenido que hacer frente a brotes de coronavirus en los cargueros y barcos pesqueros que llegan del exterior y que han atracado en sus puertos. Asimismo, el gobierno neozelandés puso una pausa indefinida el 24 de julio pasado a la burbuja de viajes con Australia, que permitía desde mediados de abril pasado a los habitantes de ambos países viajar sin necesidad de cuarentena por el grave brote con la variante Delta en la ciudad de Sydney. Pero el gobierno laborista de Ardern abrió una ventana para el retorno de sus pobladores que se cierra esta medianoche. Nueva Zelanda ha registrado desde el inicio de la pandemia 2.514 contagios confirmados de COVID-19, incluidos 26 decesos y 45 casos activos, todos ellos en los centros de cuarentena. Con todo, su ritmo de vacunación, que tiene al biológico Pfizer en el centro de su campaña, es más lento que el de otros países desarrollados. Hasta ahora ha vacunado a más de 1 millón de personas, alrededor de un 20% de su población, mientras que unos 700.000 pobladores, o el 14%, cuentan ya con la pauta completa. Una reciente encuesta encargada por el gobierno indica que 7 de cada 10 neozelandeses quiere vacunarse o ya se vacunó contra la COVID-19. Pero grupos que se oponen a las vacunas o los negacionistas de la pandemia han intentado hacer campañas en lugares como las escuelas. Incluso Facebook eliminó la página Voices for Freedom o Voces por la Libertad, que tenía unos 12.000 seguidores, por desinformar respecto a la COVID-19. Reportó desde Sydney, Australia, Rocío Otoya para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Rocío, por este informe muy completo y sobre todo interesante que está ocurriendo
en estas latitudes, por lo menos lejanas de América Latina. Autoridades de Estados Unidos reconocen que el COVID largo debe ser considerado como una discapacidad que debe proteger la ley. El gobierno estadounidense reconoce de manera oficial que el COVID largo o COVID prolongado es considerado como una discapacidad protegida por la ley de Estados Unidos. La mayoría de personas se recuperan de la COVID-19 en unas semanas, pero otras pueden presentar síntomas por meses. A la presencia de síntomas prolongados que incluyen dificultad para respirar, cansancio, tos, dolor de cabeza y en el pecho, se le ha llamado COVID largo o prolongado. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos compartieron una guía para explicar qué es y por qué se considera al COVID largo una discapacidad. Pueden durar semanas o meses y se caracterizan por empeorar problemas físicos o mentales, dificultando la realización de actividades diarias. Los más comunes son cansancio o fatiga, dificultad para pensar o concentrarse, falta de aliento o dificultad para respirar, dolor de cabeza, mareos al ponerse de pie, dolor de pecho, dolor articular o muscular, depresión o ansiedad, daños en el corazón, los pulmones, los riñones, la piel y el cerebro, entre otros, informó Rocío López Fonseca. Europa supera ya los 60 millones de infectados por coronavirus. Europa ha superado los 60 millones de casos de coronavirus. Lo ha informado este lunes la Organización Mundial de la Salud, que ha instado a impulsar la vacunación y a respetar las medidas de control social y sanitario frente a la pandemia. La región europea es la segunda con más infectados después de la americana y ha registrado hasta ahora más de 1,2 millones de muertos por la COVID-19. La OMS ha recordado que los índices de vacunación varían de forma notable entre los distintos países y que en algunos la cobertura de los grupos prioritarios, como mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y población de riesgo, es baja. La organización ha instado a ampliar de forma rápida y equitativa la vacunación en todos los países. Además de ese impulso, es necesario, dice, realizar test, secuenciación de pruebas, rastreo y aislamientos y cuarentenas, así como lavar las manos, usar mascarillas y mantener la distancia en lugares abarrotados y cerrados. La OMS ha recordado también que en caso de viajar o ir a reuniones es importante respetar las medidas sanitarias y sociales y evaluar los posibles riesgos de forma continua. Bueno, pues sin duda alguna todo un tema que tiene que ver con el incremento en el número de contagios y que la pandemia parece no ceder. Lo hemos insistido y lo haremos cada uno de los programas. Tenemos todavía que guardar las recomendaciones sanitarias que nos han impuesto desde el principio, sobre todo el uso de cubrebocas, la sana distancia, mantener una distancia entre persona y persona podría hacer la diferencia entre contagiarnos y no. Por supuesto, no acudir a lugares aglomerados con una cantidad importante de personas, sobre todo si son lugares cerrados, tratar de tener estos grupos de control, aquellas personas que se sabe que se están cuidando, que son parte de nuestro círculo cercano, y de esta manera también podemos cuidarnos unos a otros. Por supuesto, el lavado de manos, la higiene, que también se nos ha insistido una y otra vez, el uso del gel alcoholado, pero básicamente lo más importante es alejarnos de esta posibilidad de contraer el virus por vía aérea, que es como hoy por hoy las autoridades consideran que es la causa principal de contagio, y para ello es necesario ayuda bastante el utilizar la mascarilla o el cubrebocas. Insistimos, esta sana distancia entre persona y persona, y sobre todo esto, no acudir a lugares donde van muchas personas, sobre todo lo decíamos si se trata de un lugar cerrado. Y mire, se registra una baja en la toma de presión arterial durante los primeros meses de la pandemia. La directora de Prevención de Enfermedades Crónicas de la Asociación Médica de Estados Unidos, Kate Kearley, advirtió que durante el segundo trimestre de 2020, cuando era más probable que las consultas médicas se hicieran vía remota, no se estaba tomando la presión arterial en comparación con datos de 2019 y 2018. Hubo 59 millones menos de visitas al consultorio, aproximadamente la mitad
en el segundo trimestre de 2020 en comparación con los años anteriores. Tomar la presión arterial de los pacientes es un paso importante para identificar a decenas de estadounidenses que caminan con hipertensión no diagnosticada y para ayudar a los pacientes hipertensos a controlarla, explicó la especialista. Una solución es enseñar a pacientes cómo medir con precisión este indicador fuera del consultorio. La Asociación Médica de Estados Unidos tiene un programa de inmersión de telesalud. Es la oferta más reciente de la agrupación para guiar a los médicos, las prácticas y los sistemas de atención a pacientes. A través de una serie de seminarios web seleccionados, sesiones interactivas de aprendizaje entre pares, debates virtuales, campamentos de entrenamiento y otros recursos, el programa de inmersión en telesalud ofrece un plan de estudios integral y una experiencia mejorada para navegar por el mundo de la telesalud junto con otros pares en todo el país, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos con más información. En México está firme la decisión de las autoridades porque los alumnos regresen a clases presenciales hacia finales de agosto. Estamos hablando desde los más pequeños en preescolar hasta los de universidad. Por cierto, el rector general de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, ha hecho un llamado precisamente a los jóvenes para que se vacunen, toda vez que es inminente el regreso presencial a clases. Esto lo ha dicho el rector en un mensaje por el ciclo escolar 2021-2022 que inicia en primera instancia a distancia el 9 de agosto. A través de un comunicado de prensa y un video difundido en redes sociales, Enrique Graue dio la bienvenida a los viejos y a los nuevos alumnos de la UNAM, quienes deberán seguir o iniciar clases a distancia debido al COVID-19. Sin embargo, el rector se dijo confiado en la comunidad. Más de 33,000 estudiantes ingresan al bachillerato y más de 53,000 a licenciatura. Formarán parte de una matrícula de casi 370,000 alumnos. Llegan a la universidad más grande del continente, de las más importantes de Iberoamérica, a la mejor de la nación y una de las 100 mejores del mundo, ha dicho el rector durante su mensaje. A ya casi 17 meses de iniciada esta crisis por el COVID, Enrique Graue advirtió que la UNAM ofrece respaldo y empatía por todo su alumnado. Admitió que el nuevo ciclo inicia a distancia, pero más temprano que tarde superaremos esta emergencia sanitaria. Así podremos gradualmente regresar a las aulas y a los espacios físicos a los que tanto aspiraron y que tanto todos nosotros extrañamos. Todas y todos debemos de ser parte de la solución al inicio de actividades del ciclo escolar 2021-2022. Esto de acuerdo con una nota publicada por el diario mexicano 1 TV. En un comunicado, la máxima casa de estudios del país recordó que sus trabajadores ya están vacunados contra COVID-19 y Enrique Graue insistió en que las dosis para combatir a la enfermedad son seguras y eficaces. La UNAM avisará a su alumnado la fecha de un probable regreso a clases. La UNAM también decretará su vuelta a las aulas fundamentado en su autonomía y en la lucha contra la pandemia a lo largo y ancho del país ante los complejos escenarios que todos hemos resentido de alguna manera, dijo el rector, y pidió a alumnos no olvidar que COVID-19 sigue presente. Por ello es que también el rector le ha recordado a todos estos jóvenes que el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio, al menos en México y particularmente en algunos estados donde se ha recrudecido las medidas que se están llevando a cabo para prevenir esta enfermedad. Hay que recordar incluso que esta tercera ola de COVID-19 tomó a México en pleno periodo vacacional de verano. Es por ello que diversos sitios, centros vacacionales, particularmente estamos hablando de playas, han restringido algunas de las actividades, las playas con ciertos horarios para su uso.
hoteles han reducido también su cupo y ni qué decir de aquellos sitios donde la vida nocturna prácticamente se ha reducido a nada, bares, restaurantes, discotecas con ventas de bebidas alcohólicas y con cierre de actividades en la madrugada están cerrados hoy por hoy. Solo se permite los restaurantes que puedan suministrar alcohol siempre y cuando se vendan también alimentos. Así que bueno, si usted nos ve en otras partes del mundo, está pensando viajar a México, considere estas nuevas medidas, sobre todo para aquellos destinos turísticos como son pues las playas, que son, digamos, de las que más están hoy por hoy demandadas por el turismo internacional y nacional. Y bueno, la parte que ya le comentábamos también al principio, el tema del regreso a clases, eventual regreso a clases, con este mensaje que ha difundido en las últimas horas el rector general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, con esto le damos la más cordial bienvenida y damos paso a la presencia del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido como siempre. Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. Pues así como hicimos ayer, doctor, hoy quisiéramos profundizar, echarnos un clavado, como se dice coloquialmente, en el tema de las enfermedades cardíacas. Usted ya lo decía ayer, además de la obesidad, la hipertensión sigue siendo hoy por hoy una de las condicionantes que más peligro representa para COVID-19. Pues Belén, la enfermedad cardiológica y la enfermedad cardiovascular son las enfermedades preexistentes que más gravedad generan en COVID-19 en todo el mundo. Si uno revisa las casuísticas de China, las que se publicaron al inicio de la pandemia, las enfermedades cardiovasculares están en primerísimo lugar. Y así, prácticamente a lo largo del año con 8 meses que han transcurrido desde el inicio de la pandemia, estas enfermedades generan gravedad ante la presencia de COVID-19. Las enfermedades cardiológicas, y esto incluye hipertensión arterial, incluye trastornos del ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca, pero dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares también se encuentra la enfermedad cerebrovascular, que también es un apartado significativo y que ha impactado a los pacientes con COVID-19 de igual manera. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, que el virus SARS-CoV-2 afecta a los vasos sanguíneos de manera importante, como lo hemos comentado en muchos momentos en esta mesa, en virtud de que las células que revisten el interior de los vasos sanguíneos, el endotelio vascular, tienen receptores para este nuevo coronavirus, son la puerta de entrada para este nuevo coronavirus, como de igual manera las células del árbol respiratorio. Y al tener receptor para el coronavirus, se inflaman los vasos sanguíneos y esa inflamación de los vasos sanguíneos puede generar diferentes manifestaciones, incluyendo las manifestaciones trombóticas del COVID-19, lo hemos comentado aquí, porque se libera un factor conocido como factor activador plaquetario de esas células que se infectan con este virus en el endotelio vascular, y eso puede provocar microtrombosis que complica más aún a los pacientes con COVID-19. Pero Belén, también hay otros dos grandes apartados que pueden ser complicaciones del COVID-19 en lo que tiene que ver con el corazón y con el sistema cardiocirculatorio, que son la pericarditis, inflamación del pericardio. El pericardio es una membrana que envuelve al corazón y al generarse pericarditis se puede generar un líquido anormal, en cantidad anormal, entre ese pericardio, entre esa membrana y el músculo cardíaco. Y eso puede afectar el desempeño de la contractilidad del corazón. Y segundo, otra complicación que podemos y que hemos observado
en COVID-19 en el corazón específicamente es la miocarditis. Ahí la inflamación se encuentra en el músculo cardíaco. Entonces, pericarditis y miocarditis. Y las miocarditis pueden llevar a arritmias cardíacas y también a un trastorno en el desempeño de la contractilidad del corazón. Lo vemos frecuentemente en jóvenes que tienen frecuencias cardíacas muy altas, tienen COVID, tienen frecuencias cardíacas muy altas, lo que llamamos la frecuencia de pulsación de hasta 120. Ahí es donde sospechamos que puede estar el paciente con una miocarditis y algunos estudios de laboratorio nos permiten confirmarlo, como de igual manera un electrocardiograma y un ecocardiograma. Entonces, estas son algunas de las complicaciones del COVID-19 en el corazón, pero también, como decíamos en el otro sentido, las enfermedades cardiológicas preexistentes contribuyen a mayor gravedad y a mayor letalidad por COVID-19. Doctor, perdón por la ignorancia y le planteo la pregunta porque eso nos llevaría a una segunda pregunta o precisión. ¿El número de pulsaciones o de latidos impacta en la presión del individuo? Puede impactar. Puede, pero no necesariamente. Puede impactar, no necesariamente, pero sí puede impactar, porque cuando una persona tiene miocarditis, por ejemplo, el incremento en la pulsación puede generar que el músculo cardíaco sea menos eficiente en el bombeo de la sangre hacia las arterias y eso puede generar disminución de la presión arterial. Pero también puede ocurrir, Belén, que ese incremento en las pulsaciones, acompañado de alguna arritmia, sobre todo arritmias ventriculares, genere serios problemas en cuanto al desempeño, sobre todo del ventrículo izquierdo, que es el que envía la sangre a los vasos sanguíneos más importantes de nuestro cuerpo y que envía la sangre prácticamente a todos los órganos y tejidos corporales. Entonces, sí puede impactar definitivamente, pero también puede generar en diversos momentos arritmias que pueden secundariamente impactar sobre la presión arterial. Doctor, le planteaba esta pregunta porque junto con el oxímetro hemos también, de hecho hay un indicador que pocos han observado. Nos concentramos particularmente en lo que hemos aprendido con esta pandemia, oxigenar arriba de 90, pero hay muchos de los oxímetros que traen otro indicador, que son, entiendo, las pulsaciones, doctor, y que ese pudiera ser un buen referente y una buena alerta para quienes habitualmente estamos midiendo nuestra oxigenación. Sí, Belén, y ese dato es muy importante, qué bueno que lo tocas. De hecho, los oxímetros se llaman pulsooxímetros porque dan la concentración de oxígeno y también te dan el número de pulsaciones. Cuando uno como médico da indicaciones del monitoreo en casa a un determinado paciente con COVID, le tiene que señalar que es muy importante la oximetría, pero que también es muy importante el pulso. Y preferentemente deben estarse monitoreando las dos variables y estarlas reportando al médico. Varios son los motivos. Uno, el que acabamos de comentar, de esas complicaciones cardiológicas que generan altas frecuencias cardíacas, como la miocarditis, por ejemplo, pero también el incremento en el pulso, el incremento en la frecuencia cardíaca puede ser un claro indicador de hiperinflamación generalizada, lo que llamamos el estado de respuesta inflamatoria sistémica. Y para los médicos que atendemos pacientes con COVID, eso es fundamental para la toma de decisiones terapéuticas. Por ejemplo, puede haber un paciente que tenga oximetrías de 92. No es la ideal. Todavía, digamos, es, entre comillas, aceptable. Ideal de 94 hacia arriba, pero 92. Pero pulsaciones muy altas, eso quiere decir que ese 92 está impactando ya en la actividad o en el funcionamiento de todos los órganos y sistemas, pero también puede ser indicador de hiperinflamación.
y ese puede ser un momento para que el médico actúe con fármacos antiinflamatorios, sobre todo si confirmas con el laboratorio que el paciente tiene algunos exámenes que hacen evidente esa respuesta inflamatoria sistémica severa, como el caso de la proteína C reactiva, la ferritina y la interleucina 6. Si esos marcadores están elevados junto con esa frecuencia cardíaca tan alta, ese paciente tiene que recibir antiinflamatorios tipo corticosteroides o incluso inhibidores de citocinas. ¿Nos recuerda cuáles son las pulsaciones ideales, doctor? Bueno, es un poco variable, Belén. Se dice que el pulso ideal es entre 70 y 75 por minuto, pero, por ejemplo, hay atletas que tienen pulsaciones de 50 y para ellos es perfectamente normal. Hay personas con sobrepeso, sedentarias, para los cuales habitualmente 80 u 85 de pulso es lo habitual, digamos, no es lo normal, sería ideal mejor una frecuencia cardíaca baja por alguien que se ejercita mucho, pero 70 a 75, digamos, es la frecuencia cardíaca normal. Bueno, con esto y mucho más regresamos, doctor, si le parece, gusto. Después de la pausa. Hoy hablamos de enfermedades cardíacas en medio de esta pandemia de COVID-19. Y mire, pacientes que no habían manifestado ninguna enfermedad o antecedente de enfermedad cardíaca, luego de haber superado COVID-19, presentaron algunas alteraciones como miocarditis, entre otras, señala la Sociedad Americana de Ecocardiografía. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de las principales causas de defunción en el planeta es la cardiopatía isquémica, responsable del 16% del total de muertes. El año pasado se registraron 8.9 millones de fallecimientos por algún problema del corazón en el mundo, y todas las enfermedades cardiovasculares tienen como factor común la insuficiencia cardíaca, señalan especialistas. Pero ¿cuáles son los síntomas de la insuficiencia cardíaca, además de la falta de aire, aunque estén en reposo? La cardióloga Luisa Aguilera detalla. Otro de los puntos claves es que se les hinchen los tobillos, ¿no? Es este edema de los tobillos que usualmente despierta bien el paciente y conforme va pasando el día se van hinchando los pies, y esto puede ser súper variable, puede ser solo de los tobillos, pero hay pacientes que llega hasta niveles de la rodilla o más. Esto también nos debe hacer sospechar que la persona puede tener insuficiencia cardíaca. Otro punto importante y que para mí es también un pivote es esta dificultad para respirar al dormir. Personas que al estar acostados se van a dormir tranquilos y a las 2 de la mañana despiertan con una dificultad respiratoria importante. Se estima que en México hay más de 600,000 casos nuevos al año, tan solo de insuficiencia cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el país. Por ejemplo, en la actualidad hay por lo menos 20 millones de personas con hipertensión. Advierten las sociedades médicas de cardiología del mundo que con la llegada de la COVID también habrá un importante repunte en daños cardíacos en algunos de quienes padecían del nuevo coronavirus. La COVID puede causar daño a los pulmones y producir una neumonía tan seria que puede resultar mortal. Sin embargo, alrededor del 20% de los pacientes de COVID están desarrollando problemas cardíacos y algunos están muriendo de insuficiencia cardíaca o de paros cardíacos. Los estudios preliminares de los Estados Unidos, China e Italia por expertos han encontrado que la COVID-19 puede infectar el músculo cardíaco, causando la insuficiencia y la muerte, incluso entre aquellos que no demostraban señales de dificultad respiratoria, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar para desahogar todas las interrogantes que hay, pero prometemos que lo haremos en los programas siguientes.
Sin embargo, esto que mencionaba Rocío sí que ha sido también otra de las grandes preocupaciones, doctor, y nos habla del antes y después de la pandemia. Claro. Personas que sí, que venían ya con algún padecimiento y que luego de enfermar de COVID-19 agravó también su padecimiento, pero otras que no, doctor, y que ha sido una de las principales secuelas que ha dejado esta enfermedad en los humanos. Sí, de hecho, Belén, hay muchos estudios que sugieren que a partir de COVID pueden presentarse como secuela del COVID algunas enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensión arterial. Y es que lo comentábamos hace unos momentos, desde el punto de vista molecular, este virus afecta a las células de todos los vasos sanguíneos por tener receptor para su entrada y para la afectación de este tipo de células, y como consecuencia pueden existir trastornos de la presión arterial en virtud de la inflamación vascular que se puede presentar con motivo del COVID. Esta situación no es tan nueva y no es exclusiva del COVID. Existen otras enfermedades infecciosas que pueden generar vasculitis y que pueden a mediano y largo plazo generar trastornos cardiovasculares secundarios. En algún programa tendremos oportunidad de hablar de esas otras enfermedades infecciosas, pero es un tema muy importante. En el mundo, Belén, existe la estimación de 35% de hipertensión arterial en la población adulta, y es posible, esperemos que no llegue a ser de tanto impacto, pero que después de la pandemia de COVID-19 estos números se incrementen, particularmente en quienes tuvieron un COVID grave, un COVID que los llevó a hospitalización y a manejo en unidades de terapia intensiva. ¿Cuál sería la primera recomendación? Bueno, que todas aquellas personas que tuvieron un COVID hagan un buen monitoreo de su presión arterial a lo largo de los siguientes meses, y de hecho que lo dejemos ya como parte de nuestra disciplina en el cuidado de nuestra salud. Los seres humanos debemos estarnos checando la presión arterial con regularidad, como de igual manera debemos estar checando con regularidad nuestra glucosa sanguínea, etcétera, como parte de esas medidas de autocuidado. Bueno, más aún quien haya tenido un episodio de COVID por todo lo que acabamos de comentar. Esto que menciona es importantísimo, doctor. Lo decíamos, nos hemos sumado prácticas que no teníamos anteriormente. El uso del oxímetro, que se ha hecho ya indispensable en los hogares, ni qué decir de la toma de temperatura. Esto que menciona también de la toma de la presión arterial, porque no hay que olvidar, y así se le ha llamado, es una enfermedad silenciosa, doctor. Si no estamos pendientes y si no estamos monitoreando, puede ser que ni siquiera sepamos que tenemos una condición alterada en nuestra presión. Sí, definitivamente. Y que hayas señalado que se trata de una enfermedad silenciosa es muy importante, porque en ocasiones hay personas que tienen hipertensión arterial, no lo advierten por estar asintomáticos. Esta hipertensión arterial dura años y genera las afectaciones cardiológicas, renales, en la retina de los ojos, en fin, prácticamente en todos los órganos y sistemas. De ahí la importancia de estar monitoreando nuestra salud a través de exámenes, a través de estos métodos de diagnóstico temprano en casa, de forma periódica. Eso puede ayudar a que no evolucione una enfermedad crónica y a que nuestra calidad de vida y nuestra sobrevida mejore. Hay pacientes, hay personas que a mí me preguntan cuál sería un botiquín básico para el hogar. Sí, existen botiquines básicos, uno puede hacerles un listado de medicamentos que nunca deben faltar en el hogar, pero yo les digo que como parte del botiquín, hoy por hoy en un hogar no debe faltar un oxímetro, no debe faltar un esfigmomanómetro, que es el aparato para checar la presión arterial. Hay algunos digitales muy prácticos, muy útiles. No debe faltar un glucómetro, que son los aparatitos para checar
la glucosa y no debe faltar un termómetro. Eso es muy fácil de utilizar y eso puede ayudar a detectar tempranamente muchas patologías y por lo tanto atenderlas de forma oportuna. Así es, doctor, y esto también ayudaría eventualmente a detectar de manera temprana algún padecimiento, que es también lo que hemos insistido en este programa. ¿Cómo llegamos a esta pandemia y cómo se llega si eventualmente uno se contagia? No es lo mismo tener una enfermedad crónica controlada, supervisada, a ni siquiera saber que teníamos esta condición, doctor. Efectivamente. Y esto aplica para diabetes, para obesidad, para hipertensión, enfermedad cardiovascular, asma, aplica para enfermedades pulmonares crónicas y algo muy importante, Belén, aplica también para personas con antecedentes de tabaquismo. El tabaquismo ha sido también un factor contribuyente de gravedad en COVID-19 y ya tendremos oportunidad de platicarlo, pero cuando uno revisa las casuísticas en diferentes partes del mundo, estas patologías de las que acabo de hablar, bueno, también insuficiencia renal crónica, por cierto, una enfermedad altamente prevalente en México, y el tabaquismo, todas esas son las que más comúnmente llevan a gravedad y las que más contribuyen a letalidad en pacientes con COVID. Y que casi ya manera de conclusión, doctor, decir que COVID-19, en este COVID largo o secuelas prolongadas de COVID-19, sin duda alguna están las que tienen que ver con el corazón. Usted ya nos explicaba por qué. Y son otros órganos que también pueden resultar afectados, pero sí que es muy importante por eso estar mucho más centrados en ciertos órganos, doctor. Obviamente los pulmones, obviamente el corazón. Definitivamente, pulmones y corazón. Los órganos con mayor afectación y, Belén, no olvidar, porque lo hemos platicado en esta mesa cuando hemos dedicado la temática a los niños con COVID. Los niños con COVID pueden tener un síndrome similar al síndrome de Kawasaki. ¿Y qué es el síndrome de Kawasaki? No es otra cosa que un síndrome de hiperinflamación, pero que en el caso de los niños particularmente genera mucha inflamación en las arterias coronarias, que son las que le llevan sangre al músculo cardíaco. Y esa hiperinflamación de las arterias coronarias en el músculo cardíaco puede generar incluso infartos agudos que se pueden presentar incluso en niños. Tremendo, doctor, muchas gracias. Belén, con todo gusto. Muchas gracias, como siempre nos vamos, gracias a usted.